Bueno, seguimos con la unidad 4 de dinámica. En la sección 4.1 se veía de manera general algunos conceptos. Ahora vamos a empezar a ver un poquito más lo que son las leyes de Newton. Bien. La agenda para la clase de hoy consiste en algunos ejercicios para pensar entre todos. Después, algunas de las pruebas y ensayos que realizó Galileo. ¿Cuál fue el aporte de Newton con el concepto de inercia? Y ahí llegaremos a la primera ley de Newton. ¿Estamos bien? Vamos a hacer este ejercicio de vuelta de la otra vez. Van a escribir en un papel cosas que los preocupen, cosas en las que estén pensando y cosas que ocupan su mente. Bien, recordemos que la finalidad de este ejercicio es cuando nosotros nos entramos en una actividad que necesita concentración, nosotros venimos de otras cosas que nos ocupan la cabeza, tipo preocupaciones, que me peleé con mi amigo, de que discutí con mi papá, de que estoy atrasado y desaprobé un examen, ¿se entiende? Hay muchas cosas que pueden ocupar nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas nos tironean y nos impiden concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Entonces, la invitación de este ejercicio es que anoten alguna de esas cosas en un papel. No es necesario que lo compartan con nosotros, no es obligatorio, lo pueden compartir si quieren, porque tal vez los ayuda a exteriorizarlo, pero la idea es que les ayude a empezar un poco más despejado la clase. ¿Tenemos música de fondo? Bueno, para los que se están uniendo, es esta actividad de anotar qué cosas nos preocupan o qué cosas estamos pensando en este momento. Lo pueden anotar en un papel, no es obligatorio compartirlo porque es algo personal, pero si alguien quiere compartir algo, bienvenido sea. Bien, no sé si alguien quiere compartir algo. Yo de mi parte, una cosa que me preocupa es, el otro día me fui a hacer unos estudios médicos, me dieron bien, pero hay algunos que no tan bien, entonces eso que implica que tengo que hacer un cambio de alimentación, hacer más actividad física, justamente para mantener la salud. Entonces la preocupación es que no estoy comiendo bien, de que no estoy haciendo actividad física, entonces es como una responsabilidad que tengo de cambiar el estilo de vida y no lo estoy haciendo. Entonces eso a veces es una cosa que, como un fantasma que me persigue. Bien. Bueno, no sé si alguien quería compartir algo. Bueno, listo. Entonces empezamos. Bien. Hagamos un pequeño repaso de la clase pasada. Habíamos visto dos posibles estados en los que se puede encontrar un cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, y lo que los vinculaba entre ellos era la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre un punto, sobre el cuerpo. Bien, esta fuerza neta podía ser cero o podía ser distinto de cero. Cuando era cero, ¿qué pasaba? Mantenía su estado actual, ya sea en reposo o en movimiento, cualquiera de los dos. Pero si era distinto de cero, se aceleraba. Bien,
Recordemos que esto cuando uno dice se acelera puede ser aceleración positiva o aceleración negativa. Después algo que habíamos visto eran los distintos tipos de fuerza que se clasificaban en dos categorías, en unas fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia estaban la gravitatoria, la eléctrica y la magnética, que son cosas que veremos el año que viene. Y las de contacto están la normal, que recordemos que era la de contacto con la superficie, y la de tensión cuando había sogas, cadenas o cosas que colgaban. Rozamiento cuando entran en contacto dos superficies y otras fuerzas F que no podíamos clasificar en las anteriores. Bien, bueno, vamos a empezar este ejercicio que necesito que participemos entre todos. La pregunta es, ¿tiene sentido que un boxeador le golpee una bolsa que apenas se mueve? ¿Qué es lo que se persigue con esto? ¿Qué es lo que se está buscando? No sé, ¿Qué es lo Y que... porque la fuerza la haces igual. O sea, él hace la misma fuerza. claro. ¿Qué fuerza? ¿Quién hace la fuerza? O sea, el boxeador hace la fuerza, también la fuerza, antes la fuerza, pero como que la resistencia de la bolsa. Y Bien, además, Aunque la bolsa no se mueva, porque sea muy pesada, la fuerza el boxeador la hace igual. Entonces sí le sirve. bien. además ¿Pero por qué él quiere impulsar la bolsa con una fuerza? ¿Por qué querrá hacer eso? para practicar la fuerza que va a tener cuando le quiera pegar a una persona. ¿Y no podría pegarle directamente a una pared, por ejemplo? Pero va a doler más. ¿Por qué? Y la pared no se mueve. La pared es más dura, De vuelta, porque hablaban varios al mismo tiempo. que va a doler más pegarle a una pared porque la pared es más dura. Y entonces, ¿por qué practica con algo más blando? Y porque absorbe el impacto de eso. La bolsa absorbe el impacto del golpe. Entonces no se termina lastimando y puede entrenar. Bien. Y si en realidad él practicase los golpes, ¿no sería lo mismo que pegarle al aire? ¿Por qué le tienen que pegar algo duro? Porque tiene que aplicar fuerza para entrenar. Para que, no sé, Tiene algo como, mejore su fuerza. sí, no sé, Ahí pone algo va, como ahí va, ahí va. Ahí lo planteó Michelle. Emilio. Mitchell, perdón. Ahí lo planteó Emilio. El boxeador necesita mejorar su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué necesita mejorar su fuerza? porque es lo que le va a servir en una Y pelea. porque es un boxeador y tiene que pegar más fuerte. Bueno, está bien. Sí, sí. A ver, chicos. Para hacer competencia. Bien, es decir, el boxeador necesita mejorar su fuerza. Es decir, para tener una ventaja competitiva respecto del oponente. ¿Bien? Ahora bien, pero volvemos a lo mismo. Podría tranquilamente pegarle al aire. Y también está haciendo una fuerza cuando larga el puño. ¿Se entiende? Porque cuando uno lanza el brazo hacia adelante, está haciendo una fuerza. Porque si no el brazo no se movería. El objetivo es saber cuándo detener esa fuerza. ¿Cómo? Para tener un objetivo y poder detener esa fuerza. Bueno, podría ser también. Es decir, concentrar la fuerza sobre un punto. En definitiva, ese punto después va a ser la persona, no sé. O tener un margen de qué tan fuerte le pega. Claro. También tener una forma de identificar cómo está mejorando su fuerza. Porque el tipo, pongámosle que golpea la bolsa, ¿no? Y golpea, 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 golpea. Si la bolsa nunca se mueve de su lugar, ¿el tipo está mejorando su fuerza? No. Es decir, No. el movimiento de la bolsa viene a representar como de manera indirecta cuál es la fuerza que el tipo está aplicando. Entonces, cuanto más mueva la bolsa, significa que su fuerza muscular está aumentando. Bien, la bolsa viene a ser, como bien dijo Mirko, el lugar donde yo concentro las fuerzas, donde practico, pero al mismo tiempo esa bolsa me permite ver cuál es mi progreso. ¿Se entiende? Porque si la bolsa nunca se moviese, Sí. entonces no sé si estoy mejorando mi fuerza. Porque si la bolsa siempre está quieta,
puedo creer que estoy golpeando cada vez mejor, pero no se manifiesta en la realidad. ¿Bien? ¿Qué otra cosa creen que le ayuda golpear algo relativamente duro? Porque por más que amortigua un poco, no sé si alguien hace karate y le ha intentado pegar una patada a una bolsa, al principio duele. Para generar más Tirarte resistencia, puede ser. También para regenerar resistencia, es decir, soportar los dolores cuando da el golpe. Por eso que una persona que mejora su fuerza considerablemente, practicando y practicando y practicando, el día de mañana tranquilamente le podría pegar una pared y le dolería menos que alguien que nunca practicó. ¿Por qué? Porque su umbral de dolor es como que está más por encima, ¿bien? Entonces puede ejercer otro tipo de destrezas que una persona común que por ahí no tiene el hábito de practicar no lo podría hacer, ¿bien? Bueno, ¿qué pasaría en este caso? ¿Tiene sentido andar en bici si no me desplazo? Sí. Sí. Entrenar. Sí, por la actividad física aeróbica que haces. Aplicando lo mismo, pero Solo aeróbica. sin moverte. Bien, pero ¿realmente es lo mismo estar en el mismo lugar que desplazarse? Desde el punto de vista deportivo. Sí, en cuanto a lo físico, sí, es lo mismo. Depende de la intensidad que tenga la bici fija o de cómo estés usando la bici que no es fija, o sea, normal. Claro. Bien. Y le hago una pregunta. ¿Ustedes intentaron alguna vez correr en contra del viento? Sí. Sí, sentí más. Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿creen que correr en contra del viento es lo mismo que correr en el lugar? No. No, porque no tenés la resistencia del ambiente. Exacto. Esa cosa que a veces uno toma como válido de las bicis estáticas es un tema. ¿Por qué? Porque fíjense que esta persona, el único movimiento que está haciendo es acá. Las piernas con los pedales. En cambio, no hay viento. Entonces, esta parte de la persona es como que está estática, no hace nada en realidad. Lo único que se mueven son las piernas. En cambio, cuando una persona está andando en bici por la calle, primero, a veces tienen pendientes que subir, ¿bien? Segundo, tienen el viento en contra. Entonces, no alcanza solamente con mover las piernas, sino que tienen que mantener la postura, el equilibrio y la fuerza en las manos para enfrentarse al viento. Entonces, en realidad, el andar en bici, por más que parezca lo mismo, el andar en bici en la calle es mucho mejor a nivel atlético y aeróbico que andar en una bici estática. Bien, las bicis estáticas normalmente se suelen recomendar en los planes de entrenamiento a personas que recién están empezando la actividad física o personas de muy avanzada edad que no tienen la resistencia de poder hacer una destreza. Entonces, para empezar en el mundo del fitness, le suelen recomendar lo que le llaman actividades de bajo impacto. Es decir, la señora se sienta acá. Bánqueme que no me anda el... Uy. Che, ¿cómo que se me trabó? Bánquenme que se me trabó. Se me trabó la diapositiva. Perdón, chicos. Acá. Entonces, en las actividades de bajo impacto implican empezar a entrar de a pocos en el mundo fitness y esa señora, por ahí de avanzada edad, al principio le va a costar esta actividad, pero una vez que el cuerpo se adaptó, esa señora podría empezar a hacer bicicleta en la calle. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya está, su cuerpo está un poquito más acostumbrado a ese esfuerzo en contra del viento. Bien. Bueno, pero eso era como parte fitness. Ahora bien, vieron que cuando ustedes están andando en la bici y están en estado quieto, ustedes tienen la posibilidad de aumentarle la resistencia a la bici, es decir, aumentarle la dificultad. ¿Cómo se hace eso en la bicicleta? Con la perillita esa la subís, la aumentás y va más dura. Claro, no suele haber una perillita acá o sobre la rueda, dependiendo, ¿no? Depende de la bici.
sobre la rueda que ustedes ajustan y de golpe los pedales se vuelven más pesados. Es como que cuesta más girar. Después, los que tienen bici, los que están en otro nivel y tienen bici electrónicas, tocan un botoncito y le suben numeritos, 7, 8, 9. Y eso hace de que los pedales cueste más girar. ¿Por qué creen que cuestan más girar los pedales? Porque por ahí si gira la perillita se ajusta como más la rueda, entonces va a tener que hacer más fuerza para pedalear. ¿Tiene que ver con la masa de los pedales? ¿Que se vuelvan más pesados los pedales? No, con la fricción con algo. No cambia. O sea, Hace que esté en contacto. uno lo que suele ver es la fricción acá. Perdón, el esfuerzo lo suelen ver acá. ¿Bien? En que los pedales son más pesados. Sin embargo, la perillita lo que hace es, como una pastilla de freno, ¿vieron las bicis? Aprieta sobre la rueda. Entonces la rueda tiene una fuerza que cuando quiere girar se ve frenada. Entonces los pedales, para poder mover esa rueda con la pastilla apretada, tiene que hacer más esfuerzo. Y eso es lo que viene como a representar en la vida real una pendiente, un tipo de cambio de bici. Vieron que cuando ustedes hacen el cambio de bici, a veces cuesta más pedalear al principio hasta que toman velocidad. Bien, eso está relacionado también no tanto con el freno, sino con otra cosa. Bien, bueno. Pero los cambios de la bici no es lo de la corona y los piñones. Sí, por eso. El cambio de bici no es que aplica un freno, pero de golpe cambian las condiciones y de golpe cuesta más pedalear. Es otro principio físico que se está aplicando ahí, que es el de palanca. Al aumentar el disco, para mover ese disco necesitan hacer un poco más de fuerza. En cambio, cuando el disco es chiquito, con una simple fuerza ya lo hacen rotar. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos conceptos que se relacionan con estos ejemplos que trabajamos. ¿Qué pasa? En la antigüedad, en la época de Aristóteles, se consideraba que el estado normal de las cosas era el reposo. Porque, a ver, vos dejás las cosas como están y las cosas no tienden a moverse, suelen estar quietas. Entonces se consideraba que ese era el estado de las cosas. ¿Qué pasa? Galileo dedicó mucho de su estudio a tirar objetos y estudiar cómo era el comportamiento cuando los objetos caían. ¿Bien? Tiraba cosas de la Torre de Pisa y demás, tomaba el tiempo o tomaba mediciones sobre qué pasaba con el cuerpo a medida que caía. ¿Qué pasa? El problema que tenía Galileo cuando hacía estos estudios es que cuando él lanzaba un objeto, en 2 o 3 segundos ya tomaba una velocidad altísima, entonces llegaba muy rápido al piso, por lo cual el tiempo que tardaba en llegar era muy corto. Entonces, si yo tiro una cosa y ya en un segundo se me acabó el experimento, me quita posibilidad de poder analizarlo, porque es todo tan rápido que no puedo hacer nada. Por ejemplo, ¿cuántos son 100 kilómetros por hora en metros por segundo? Con el cálculo de conversión de unidades, ¿cuántos son 100 kilómetros por hora en metros por segundo? Sería 100 27. por 1000 sobre 3600. 27. 27. Sí, gracias, Mirko. Sí, si tenemos kilómetros sobre hora, tendría que hacer, para quitarme la hora de encima, tendría que dividir por 3600 y para quitarme el kilómetro tendría que multiplicar por 1000. Bien, sería por 1000 dividido 3600. Bueno, 27. Redondeemos a 30, como un poco más redondo. Fíjense, si yo dejo caer un objeto en caída libre, con una aceleración de 10 metros por segundo, en 3 segundos el objeto tomó una velocidad de 100 kilómetros por hora. En 3 segundos. Fíjense lo fuerte que es la atracción de la gravedad, que ustedes saben lo que es un auto a 100 kilómetros por hora, es una velocidad alta. Entonces, imagínense una torre que supongan que tiene 30 metros. A ver, a 10, con una gravedad de 10, no tardaba nada en ya tocar el piso, ¿se entiende? Y estamos hablando de 40 metros de altura. Entonces, lo que a Galileo se le ocurrió era frenar el tiempo.
pero ¿cómo es que frenamos el tiempo? Porque en teoría no lo podemos frenar. Lo que él propuso fue una rampa inclinada. ¿Por qué? Porque la bola, cuando yo la largo desde acá arriba, si yo la lanzo de una hacia abajo, sí, va a tardar muy poco. Pero si yo la lanzo hacia el costado, es como que para recorrer esto va a tardar más tiempo. Y sin embargo, la bola va a llegar al límite inferior como antes. Entonces es como que yo estaría, entre comillas, frenando la bola para poder analizar el tiempo que tarda en caer y analizar otros comportamientos de la bola. ¿Bien? ¿Qué pasa? Entonces, cuando él experimenta con distintas rampas, fíjense que lo que observó fue lo siguiente. A medida que el ángulo de la rampa disminuía, fíjense que se va haciendo cada vez más chiquito, claramente la hipotenusa va a aumentar su longitud. Sin embargo, el punto de caída al piso sigue siendo el mismo. ¿Ven? Siempre el piso está a la misma distancia del punto de lanzada. Lo que Galileo observaba es que a medida que yo disminuía el ángulo de la rampa, la velocidad a la que iba la bola cada vez era mayor. Es decir, no era lo mismo si yo lanzaba desde esta rampa que si lanzaba desde esta rampa. En este caso, la velocidad sobre la hipotenusa era menor que si yo lo lanzaba en este tipo de plano. ¿Bien? Entonces lo que él proponía es que si uno hacía una rampa infinita, es decir, que nunca llegase al piso, la bola siempre se estaría moviendo. ¿Por qué? Porque nunca llegaría al piso. Entonces, esa bola siempre se estaría moviendo de manera indefinida, lo cual contrarrestaba la hipótesis de Aristóteles que decía que las cosas tendían al reposo. Es decir, esa bola siempre seguiría cayendo por la hipotenusa a menos que alguien la frenase. Entonces lo que Galileo plantea es que el estado natural del cuerpo en realidad es el movimiento. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Haciendo un repaso. Aristóteles planteaba que el reposo era el estado normal y después Galileo introduce otro concepto sobre el movimiento y es que un objeto se va a mover si nada lo frena. Entonces fíjense que, a ver, el concepto actual que nosotros tenemos de movimiento, de fuerza neta y lo que vimos es después de todo este razonamiento, pero imagínense que en su época no tenían los recursos para analizar las cosas como la tenemos ahora. La matemática no estaba del todo desarrollada. Entonces, el hecho que nosotros podamos enfrentar un problema con una herramienta matemática, por ahí lo vemos como algo de todos los días, pero en realidad son siglos y siglos y siglos de desarrollo. Entonces, eso para nosotros, para lo que usamos la matemática, es una responsabilidad muy grande, porque no podemos paviar con la matemática, porque hubo mucha gente que investigó, a veces que murió haciendo experimentos para darnos este conocimiento que nosotros actualmente tenemos. Entonces está nuestra función darle un buen uso a la matemática. Bien, bueno, entonces Galileo introduce este concepto de que todo se mueve si nada lo frena, y Newton viene a darle como la cereza al postre, y lo que relaciona es el concepto de inercia con la masa de un cuerpo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Newton estudió. La inercia la podemos definir como la tendencia del cuerpo, presten atención, a no cambiar su estado de movimiento. Es decir, un cuerpo está en reposo o en movimiento. Bien, se relacionan por la fuerza neta. Pero la inercia empieza a introducir otra variable en ese análisis y dice, bueno, está bien, yo estoy en reposo. Cuando me aplican una fuerza neta, yo me empiezo a mover. Ahora bien, ¿es más fácil mover una mesa de aluminio que una mesa de Luis XV? ¿Es más fácil mover una silla de chapa que una silla de roble? No sé, nunca vi una silla de chapas, nada, o Bueno, esa, esa silla de caño truchísima. ah, no sé, depende del peso que tenga cada cosa. Depende del peso, si yo la quiero levantar hacia arriba. Bien, si yo la quiero empujar, es decir, yo puedo hacer una fuerza, pero esa fuerza no se traslada en el mismo movimiento en ambos casos. ¿Por qué? Porque hay otro concepto metido relacionado con la masa del cuerpo que tiene que ver con inercia.
La masa es una medida de la inercia. Es decir, a mayor masa un cuerpo, más va a costar empezar a moverlo. ¿Bien? A menos masa un cuerpo, menos cuesta moverlo. Supongan que ustedes tienen... ¿Vieron esas pelotas gigantes inflables que se mete la gente adentro y la empiezan a rodar cuando hacen la pool party, tipo que empiezan a empujar y todo eso? ¿Nunca las vieron? Esas inflables Sí. gigantes. Sí, Me gusta porque solamente Mirko me contesta. ¿no te Bueno, respondo? Sí, esas sí. pelotas no cuesta nada moverlo, o sea, con una mano la haces así y ya la empujaste. Imagínense esa cosa, esa esfera, pero de piedra. ¿Se entiende? Ahí Ya. no entra tanto el rozamiento, porque cuando es un objeto circular o esférico, por así decirlo, el rozamiento ya no juega un papel importante, porque no tiene contacto casi con la superficie. Ahí el rozamiento no sirve. Ahí el concepto que entra es la inercia. Es decir, los dos son objetos geométricamente iguales, pero su masa cambia drásticamente. Entonces, hacelo así a una piedra de roca a ver si la mueves. ¿Bien? Te internan en el hospital. Entonces, ¿qué pasa? La masa viene a representar esa resistencia del cuerpo a moverse. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos dos bolsas, la bolsa de la izquierda tendrá mayor resistencia a moverse. ¿Por qué? Porque asumimos que son parecidas, tiene mayor cantidad de masa. En cambio, la bolsa chiquita, como tiene menos masa, un puñetazo y ya la moves. ¿Bien? Entonces, aprovechando este principio de que a mayor masa, mayor resistencia, a menor masa, menor resistencia, es que para un nene que recién está empezando en boxeo, le ponen una bolsa más chiquita. ¿Bien? O una bolsa con menos material. Entonces es más fácil golpearla y moverla. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora, chicos? Bueno. La primera ley de Newton lo que plantea entonces es que un cuerpo, en ausencia de una fuerza neta no equilibrada, tenderá a mantener su estado de movimiento actual. Bien, esa es la primera ley de Newton. La masa, como unidad de inercia, determina qué tan rápido, presten atención acá, qué tan rápido cambia su estado de movimiento. Acá no estamos hablando de rapidez, como diciendo puedo calcular distancia sobre tiempo. Acá lo que me está diciendo es, cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, su masa me va a decir qué tan, o sea, cuánto tarda en empezar a moverse. Eso es lo que me viene a decir. Entonces imagínense, de vuelta, una pelota chiquita de fútbol, ¿bien? Y un bolo de boliche, ¿bien? Entonces, los dos son parecidos más o menos en su tamaño. Claramente la masa cambia muchísimo, porque la bola de boliche es mucho más pesada. ¿Por qué? Porque tiene más masa. Entonces, fíjense, si yo le hago un leve empujón a ambas pelotas, la pelota de fútbol es lo más probable que tarde menos en moverse. Es como que empieza a moverse mucho más rápido. En cambio, la bola de boliche puede tardar un poquito hasta que toma velocidad y lo mismo al revés. La bola de boliche tarda más en frenar que la pelota. La pelota es como que empieza a andar y llega un punto que, bueno, en 2 o 3 segundos se frenó. En cambio, la bola de boliche, una vez que toma velocidad, su inercia, es decir, la masa propia que tiene la bola, ahora le impide cambiar de estado, es decir, cambiar del movimiento al reposo. Entonces, la bola de boliche tarda más en frenar que una pelota convencional. ¿Bien? Lo mismo, por ejemplo, si ustedes andan en auto. ¿Qué tarda más en frenar? ¿Un auto o un camión? Claramente el camión por ahí necesita un poco más de distancia en frenar porque la masa del camión es muchísimo más grande que la del auto. Entonces el auto por ahí con algunos metros ya frenó, en cambio el camión con un container de fondo súper cargado, la luces de boliche de Agustín, ¿bien? O sea, ni bola física, ¿no? Boliche. Bueno. Con un camión con una masa mucho más grande, tarda mucho más en frenar. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el ejemplo de la bolsa. ¿Qué es lo que hace que esta bolsa
que está en estado de reposo cambie su estado de movimiento? Los golpes, por Fuerza de ejemplo. golpe. ¿Y los golpes cómo se manifiestan? Ahí. Con fuerza. Tengo que hacer una fuerza, es decir, mi estado de reposo es ese. Cuando aplico una fuerza, se produce un cambio de estado que es el estado de movimiento. Ni bola me está dando Agustín. Bueno, entonces el estado de movimiento. Cuando yo impulso con esa fuerza, entonces la bolsa se empieza a mover. Bien. Cuando llega al punto de arriba, alcanza un nuevo estado de movimiento porque se está moviendo. Pero ahora tiene que volver al reposo. Entonces, ¿ahora qué es lo que lo va a hacer volver para atrás? La inercia. El La viento. gravedad. La gravedad, es decir, la función, la fuerza peso que está tironeando hacia abajo el cuerpo, va a hacer que este cuerpo vuelva a su posición original. ¿Bien? Entonces fíjense que la alternancia entre los dos movimientos, siempre hay una fuerza interactuando. Las cosas no se mueven porque sí. Siempre hay algo que lo está impulsando. ¿Bien? Bueno, entonces, a modo de repaso, tenemos que entre el reposo y el movimiento aparece la fuerza neta, pero también aparece el concepto de inercia. ¿Bien? La fuerza neta lo que me va a decir es si pasa de acá a acá. Es decir, pasa o no pasa según la fuerza neta. La inercia lo que me va a decir es qué tan rápido pasa del reposo al movimiento o del movimiento al reposo. Bien, son dos conceptos importantes. Bueno, esto es todo lo mismo que antes. Y después la masa, de vuelta, determina qué tan rápido cambia su estado de movimiento. Bien. Bueno, para ir terminando con esta clase, me gustaría escucharlo a ustedes, que se hagan una pregunta sobre lo que vimos hoy y mencionar o algo que les haya llamado la atención y que me lo comenten por el chat y lo vamos hablando. Como una metacognición sería esto ya. En base a lo que vieron hoy, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les generó alguna pregunta? Bien, y que lo comenten, si quieren por privado o por el chat, y lo vamos leyendo. Ahora viene la musiquita personal de fondo. Mientras espero. Bien, ¿cómo se aplica esto en fórmulas físicas matemáticas? Bueno, ya la semana que viene vamos a empezar con cómo calcular fuerzas netas y el concepto de inercia es algo más teórico. Se aplica más cuando las fuerzas no están aplicadas en un punto. Nosotros vamos a ver ahora que todas las fuerzas las aplicamos en un punto del cuerpo. ¿Qué pasa si esas fuerzas no estuviesen aplicadas sobre el mismo punto? Ahí entra el concepto de inercia. Bien. Lo vamos a ver cuando empecemos con la segunda ley. Ahí empezamos. ¿Cómo se relaciona la fuerza, la masa y la aceleración? Bien, Agustín preguntó si está relacionado con la ley de Newton. Claro, esta es la primera. Eso porque ves, el chico tan boliche y no me presta atención. Esta es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es la de inercia. Es para poder entender algunas cosas del cuerpo. Pero ya la semana que viene vamos a empezar a ver la segunda ley que empieza a relacionar con la aceleración, es decir, cinemática. Y después la tercera ley vamos a ver la de acción y reacción. ¿Bien? Así que sí. No, está bien, pasa acá bien. Toque tarde, no sabía de qué venía. Está bien, está bien. Mientras participen, chicos, yo quiero que ustedes se sientan libres, pero necesito que participen. O sea, que digan algo, que activen la cámara, que digan algo, que pregunten, porque si no es como, viste, uno le habla y yo sé que hay gente que está escuchando, pero a veces siento como que dejan la cámara ahí y se van a otro lado, porque no tengo forma de comprobarlo. Entonces, por eso. Bien, Tomás, los conceptos, sí, lo vamos a empezar a ver. Ahora vimos los conceptos teóricos, ya vamos a empezar con ejercicios prácticos que relacionan la primera ley, la segunda y la tercera. Así que lo vamos a ver. Lo que le interesa el tema, si quieren pueden ir leyendo el capítulo por adelantado, entonces para cuando tenemos las clases ya tienen los temas vistos, si no lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Dice Inés, me llamó la atención lo de la diferencia entre la bicicleta fija y la normal, nunca lo había pensado. Sí, normalmente uno asocia que son parecidos, pero cuando uno empieza, ahí viene la biomecánica que suelen estudiar en lo que es el deporte, en decir, a ver,
¿el press de banca es mejor que el press en polea? Entonces empiezan a analizar rango de movimiento, activación muscular y otros factores, ¿bien? En el caso de los ejercicios aeróbicos, se dice, este nuevo aparato, la escaladora, ¿viene a representar lo mismo que si estoy subiendo una escalera? Entonces se empiezan a analizar esos conceptos. Rozamiento con el aire, posición de la cadera cuando se empieza a subir, posición cuando se sobreexige el cuerpo y un montón de cosas, y ahí después de estudios se concluye, no, la escaladora no es buena porque uno normalmente no sube la escalera en el mismo lugar. Uno cuando avanza una escalera se va desplazando hacia adelante, entonces la cadera cambia de posición y la pierna hace la fuerza necesaria para subir el escalón. En cambio, uno no es que tipo como que sube en el lugar. La cadera está fuera del lugar, la columna no está bien posicionada, entonces es ahí donde se desaconseja la escaladora. ¿Para quiénes? Para los que se quieren tomar en serio la actividad física. Ahora, para gente que lo toma como hobby o lo hace a baja intensidad, bueno, es una actividad que por ahí le puede aportar algo distinto al simple hecho de subir escaleras, lo hace en una escaladora, escuchando música. Pero cuando uno se mete en el ritmo deportivo exigente, ahí sí importan todas las variables, ¿bien? Bueno. Mirko, Tomás, bueno, la bicicleta, bien. Ponete un tema Agus, Donatella, Níbola. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que le haya llamado la atención? Yo creo que no entendí una cosita. ¿Cuál? Decime. O sea, lo de la primera ley de Newton que dice con una fuerza neta no equilibrada. ¿Qué sería eso? Ah, Tipo, no equilibrada. no equilibrada es esto. No, pero qué boludo si está al final. Acá. No equilibrada significa que es distinto de cero. Si la fuerza está equilibrada, fíjate, equilibrada, significa que todas las fuerzas que confluyen a un punto están equilibradas. Es decir, vale cero. La suma de todo vale cero, porque está todo equilibrado. Cuando no está Ok. equilibrado es porque es distinto de cero. Ok, ya entendí. ¿Bien? Ok, gracias. A ver, ¿qué más? La superficie donde está el objeto cambia la inercia. Por ejemplo, si el piso resbala. Bien. No. El concepto de inercia se usa principalmente cuando hablamos de rotación de objetos. Es decir, cuando un objeto empieza a girar. Ahí se manifiesta un poco más la inercia al movimiento. Lo que está relacionado con la superficie de contacto es una fuerza de rozamiento, que es otra cosa, que no tiene tanto que ver con inercia, sino la interacción entre las dos superficies. ¿Bien? Normalmente el concepto de rotación se aplica a un tema que se llama cuerpo rígido. El cuerpo rígido es cuando yo tengo un cuerpo y las fuerzas se aplican sobre puntos distintos del cuerpo. El capítulo que vamos a ver hoy está todo aplicado sobre el mismo punto, a modo de empezar el tema. Y después se complejiza cuando pasamos a cuerpo rígido, pero eso creo que son unidades que no llegamos a ver en el año, ¿bien? Pero si quieren yo le puedo pasar el capítulo por si le interesa como para empezar a leerlo. Dice, bueno, eso ya lo preguntó, de la inercia. De inercia conocía ejemplos sin conocer su significado. Por ejemplo, un auto quieto que quiere avanzar y le cuesta, pero no sabía su significado. Bien, fíjate que en el concepto ese, yo había dicho que el concepto de inercia se asociaba mucho a la rotación. El auto no rota, o sea, tipo no es que se da vuelta. No, pero ¿qué es lo que está rotando? Las ruedas. Y las ruedas, ¿por qué están siendo traccionadas? Por toda la masa del móvil, ¿se entiende? Toda la masa del auto está siendo acentuada sobre una cosa que rueda. Entonces, cuando esa rueda quiere girar, no es que solamente se tiene en cuenta la masa de la rueda, sino que se tiene en cuenta toda la masa del auto que está apoyada sobre la rueda. Entonces ahí sí aplica el concepto de inercia. ¿Bien? Porque toda esa masa que quiere rotar se ve frenada por la cantidad de masa que tiene. Entonces, empujar un cochecito del hermanito es mucho más rápido que empujar un auto y casi imposible empujar un camión. Porque a mayor masa,
más difícil generar la rotación de las ruedas. ¿Bien? Entonces lo mismo es al revés. Supongan que un auto está andando. Las pastillas de freno necesarias o el mecanismo para frenar un auto es menos exigente que el necesario para frenar un camión. ¿Por qué? Porque el camión viene a una cierta velocidad, por más que sea la misma velocidad del auto, no es que afecte la velocidad acá, pero lo que importa es la masa. Imagínense un container de esos que llevan petróleo o gas licuado, dependiendo del caso. Ese armatoste de masa, cuando el camionero presiona los frenos, no puede ponerle frenito de auto para frenar, tiene que poner unos cachos de freno para que la presión sobre la rueda sea la suficiente como para poder detener esa armatoste que están dando. ¿Por qué? Porque la inercia es tan grande que necesito hacer una fuerza enorme para poder pasarlo de movimiento a reposo. Si yo le hago una fuerza chiquita, va a pasar de movimiento a reposo. Pero como la inercia es tan grande, va a tardar muchísimo en pasar del movimiento al reposo. En cambio, entonces, ¿qué pasa? Eso es un peligro. Porque yo cuando tengo que frenar un camión, no lo puedo frenar en 3 kilómetros. Lo tengo que frenar máximo 100 metros, dependiendo de dónde estoy frenando. Entonces, si yo le aplico una fuerza chiquita, va a frenar con el tiempo. Pero puedo tardar 3 horas. No, yo necesito frenarlo lo antes posible. Entonces, la inercia no la puedo modificar porque es el contenido que yo tengo en el container. Pero lo que sí puedo aplicar es una fuerza neta muy grande. ¿Bien? Bueno, eso. ¿Puedo poner música para cerrar? Bueno, dale. A ver, ¿cómo podemos hacer? Dejo de grabar acá. Y... ¿cómo pasamos Tranqui, música? punto. Mira. Espera. Libertango. Para mi amigo Mirko. Te pongo las lucecitas, espera. Pero si primero le salió cana a Mirko. Qué bien te ves, todo me importa. Baila, Mirko. No, clase, no, nada. Me da gracia porque, salvo algunos que preguntaron, ni bola la que... Te invito a una copa y me acerco a tu boca. Te robo un vestido que no has comido. ¿Qué pasa, Natalia, que te agarras la cabeza? ¿No te gusta la bachata? Alguien dice, yo sabía lo de la bicicleta y que se podía meter cambios para hacer un mayor o menor trabajo del pedalear, pero no sabía qué es lo que ocurría. Claro, cuando vos haces un cambio y la cadena pasa al disco mayor, tenés que rotar. Entonces entra en juego la inercia, ¿bien? Entonces tenés que al principio pedalear más. ¿Y por qué después pedaleas menos? Porque como ya tomaste velocidad, no necesitas, como ya tomaste velocidad y tenés la inercia tuya más la bici, no es necesario que anda solo eso, porque tomaste arranque. Entonces después te cuesta más frenarlo, ¿bien? Tenés que aplicar más, tenés que aplicar mejor los frenos, porque si no es como que te vas. En cambio, cuando vos pasás el cambio al disco chiquitito, ¿y qué cuesta girar esto? Tipo, haces así y ya rotó. Pero ¿qué pasa? Girá, como los payasitos esos de los circos, pero no avanzás, o sea, porque vas re lento, ¿se entiende? No tomás velocidad. ¿Bien? Bueno. Esto... O sea, no. Claro, como dijeron, sí, lo del piñón y todo eso. Bueno, esto parece como las pistas de los boliches, tipo, por un lado escuchan bachata, por otro lado hablan de física. ¿Qué pongo, Donny? ¿Qué pongo? A ver, tírame una. Bueno, chicos, la clase la doy por terminada. Gracias por participar. ¿Qué dijo? A ver qué Bueno. dice. En lo que se quieren ir, se pueden ir, y lo otro nos quedamos bailando acá. Me llamó la atención que Galileo llegó a la conclusión de que la bola nunca se detendría si la rampa es infinita. Sí, la verdad que antes no tenían tantas herramientas, pero hacían unos razonamientos que ni a nosotros se nos ocurre. Pero bueno, es parte de la investigación. No sé si me llegó a escuchar Lara, pero... No, Pablo, nos vemos. Una pregunta, Mirko, ¿viste el malo?
chao. No, Teresa. Nos Nos vemos, Pablo. Saludos grandes. Bye, bye. Adiós, Pablo. Adiós. Buen fin de semana. Chao, Pablo. Chao, chao.